inmunitario lo voy a hacer en 3 clases para que lo entiendan mejor. Es un tema muy bonito, pero es un poco complejo en algunas cosas. Entonces, van a tomar mucha atención y espero que me pregunten si me tienen alguna pregunta. Bueno, ahí está mejor el volumen, ¿verdad? Bien, sistema inmunitario. Componentes. En realidad el sistema inmunitario es el conjunto de células, tejidos y órganos que tienen por función la defensa inmunitaria. Esta defensa inmunitaria se caracteriza por ser específica. Es decir, que este sistema actúa de manera selectiva ante un determinado microorganismo extraño al organismo. Los componentes del sistema inmunitario son los siguientes: los órganos linfoides primarios, que son la médula ósea y el timo. Luego tenemos a los órganos linfoides secundarios, que son los siguientes: las amígdalas, como ser la amígdala faríngea, la amígdala palatina, el vaso, los ganglios linfáticos, que pueden ser los axilares, están en mayor número, axilares, los ganglios linfáticos inguinales, que están cerca de la ingle, y por otro lado tenemos al tejido linfático asociado al intestino. Tejido linfático asociado al intestino, y que estructura a las placas de Peyer y al apéndice cecal. Aparte de todos ellos, tenemos al tejido linfático asociado a los bronquios o al árbol respiratorio. Tejido linfático asociado a los bronquios. Y finalmente, a las células plasmáticas y linfocitos del tejido conectivo. Si ustedes quieren, pueden sacarse una fotografía, ¿verdad? Yo no me molesto si sacan fotos, no hay problema. O si graban, por mí no hay problema. Y entonces se dan cuenta, todo ese conjunto de estructuras forma el sistema inmunitario. Inmunidad inespecífica, también llamada innata, esto pueden aumentar el libro, también llamada innata. Esta inmunidad inespecífica, como lo indica su nombre, es inespecífica. Es decir, que el organismo defiende ante cualquier microorganismo, ante cualquier cosa. Por eso es inespecífica, no tiene especificidad. Y esta inmunidad inespecífica está formada por 2 elementos, que son la protección de superficie presente en piel y mucosas. Es como una barrera, ¿verdad?, que protege al organismo. Y por otro lado, la inflamación aguda, que también es inespecífica, es decir, la inflamación
defiende al organismo contra cualquier elemento, contra cualquier microorganismo. Por eso es inespecífica. Inmunidad específica es la que vamos a hablar con detalle. En realidad, como lo indica su nombre, la inmunidad específica, también llamada adaptativa, se caracteriza por ser específica. Eso es importante. Es específica, es decir, que que el sistema inmunitario defiende específicamente ante un determinado microorganismo, ante uno solo, selectiva. Por eso es adaptativa también, se va adaptando. Ahora bien, nosotros hemos pasado esta época del COVID, por ejemplo. Recuerden que el COVID era un virus que ha atacado al sistema inmunitario y ha matado a mucha gente, ¿verdad? La gente no estaba preparada para formar vacunas, por ejemplo, vamos a hablar de las vacunas más adelante. Pero, ¿qué es lo que era el virus? O sea, por ejemplo, el virus del COVID era un antígeno. Entonces vamos a hablar qué es un antígeno. Bueno, entonces un antígeno es una macromolécula extraña al organismo y que está presente en virus, en bacterias, en parásitos y también en células propias del organismo, pero dañadas por virus. Por ejemplo, una célula cancerígena. Entonces, todo ese conjunto de cosas forman un antígeno. Se abrevia AG, aquí está. Ahora, el antígeno, como por ejemplo el virus del COVID, es un antígeno, es capaz de despertar al sistema inmunitario. O sea, llega el elemento extraño y el sistema inmunitario, como guerrero, va para atacarlo, ¿verdad? Ahora, el antígeno, aquí está una representación muy esquemática de cómo es un antígeno. El antígeno es una macromolécula, pero que tiene una parte llamada determinante antigénico o epítope. Entonces ahí tenemos al antígeno, puede ser este, pero tiene una partecita que es el epítope o determinante antigénico. El epítope se va a unir a las células defensivas para despertar la respuesta inmunitaria. Bueno, entonces esta partecita tiene que unirse a alguna célula para que el sistema inmunitario se despierte. Es como un interruptor. Ahora bien, las células defensivas en las cuales se unirá el antígeno son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B tienen en su membrana una macromolécula denominada inmunoglobulina de superficie.
Asimismo, los linfocitos T tienen en su membrana una macromolécula denominada receptor membranal. Bien, aquí estamos viendo entonces las dos células defensivas que vamos a ver con detalle. Ya las hemos conocido por sangre, linfocitos B y linfocitos T. Ambos tienen estructuras sobre las cuales se va a fijar el antígeno, ¿verdad? Pero son diferentes esas estructuras superficiales. En los linfocitos B son las inmunoglobulinas de superficie que tienen esta forma, y en los linfocitos T se llaman receptores membranales. Ahora bien, esta macromolécula tiene una estructura llamada parátope, eso anótense por favor. El parátope es la parte de la macromolécula que se une al epítope. Ahí está, ¿verdad? Hemos visto hace rato el antígeno, es este de color verde, que tiene el epítope. Y el epítope tiene que unirse al parátope que está en la macromolécula superficial, ¿verdad? Entonces tiene que encajar, por eso es específico. Si no encaja, no da la respuesta inmunitaria, tiene que encajar perfectamente. Si no encaja, no pasa nada, no hay respuesta inmunitaria. Entonces, si se dan cuenta, también en los linfocitos B hay el parátope y el determinante antigénico. Entonces, ahora bien, siempre tiene que haber esa unión entre el determinante antigénico o epítope del antígeno con el parátope de la macromolécula superficial. Ya sea en el linfocitos B, la inmunoglobulina de superficie, y en el T, el receptor membranal. Cuando existe la unión del epítope con el parátope en cualquiera de las células, se produce recién la respuesta inmunitaria. Bien, la respuesta inmunitaria se clasifica en dos. La respuesta inmunitaria primaria, que es el primer encuentro entre el antígeno y la célula defensiva. Es el primer encuentro. Ocasiona una respuesta leve, poco intensa, podríamos decir, y lenta y poco intensa, con calma, poquito a poco. En cambio, la respuesta inmunitaria secundaria, como le indica su nombre, es el segundo encuentro entre el antígeno y la célula defensiva. Y esa respuesta es veloz e intensa, rapidito y con mucha intensidad. Células del sistema inmunitario. Las células del sistema inmunitario principalmente son los linfocitos, sean T o B, los más importantes, linfocitos. Pero también existen otras células que contribuyen al sistema defensivo, que son las células presentadoras de antígenos y los macrófagos. Entonces, todos en conjunto forman células que van a trabajar coordinadamente para la defensa del organismo de manera específica, ¿verdad? Linfocitos. Vamos a ir viendo poco a poco estas células. Linfocitos, ya les hemos visto un poquito cuando hemos visto sangre, ¿verdad? Entonces ya tenemos un poco base de cómo son estas células. Bien, los linfocitos
se clasifican en los siguientes tipos: linfocitos T, linfocitos B y células nulas. Las células nulas, a su vez, se clasifican en células natural killer. Vamos a hablar un poquito con detalle de esto más adelante. Células natural killer o asesinas naturales, que son bien agresivas esas células. Y las células madre, que en realidad son células como un poco embrionarias, podríamos decir, que pueden convertirse en cualquier tipo de célula. Es como un reservorio de estas células. Ahora, las células natural killers son bien agresivas. Vamos a ver más adelante. A cualquier elemento extraño van y directamente lo atacan, no preguntan quién es, no preguntan el nombre como los otros. Aquí ven al extraño, lo van y lo destruyen directamente. En cambio, las otras células preguntan cómo te llamas, qué eres, y decir, lo destruyen, pero aquí es agresiva. Es la célula más agresiva del sistema inmunitario, las natural killers, pero se llaman asesinas naturales. Ven al elemento extraño y van y lo destruyen directamente. Vamos a ver su importancia de este proceso. Hablando de los linfocitos T, los linfocitos T van a producir esto. Es bien importante. La respuesta inmunitaria de tipo celular. Siempre. Linfocitos T, respuesta inmunitaria celular. Estos linfocitos T se originan en la médula ósea. Pero migran al timo, pero se llaman T porque vienen de timo. En el timo adquieren marcadores de membrana que los convierte en células inmunocompetentes. Luego del timo viajan a los órganos linfoides secundarios, que son, por ejemplo, hemos visto el vaso, el ganglio, las amígdalas. Y en esos lugares, a través de las células presentadoras de antígenos, se activan para formar clonas de células que se denomina expansión clonal, ¿verdad? Se multiplican. De la expansión clonal se diferencian en diferentes tipos de linfocitos. Lo primero, los linfocitos T efectores y los linfocitos T memoria. Los linfocitos T memoria, como lo indica su nombre, tienen memoria inmunológica y por ello despiertan la respuesta inmunitaria secundaria. Ya vimos, ¿no? Los linfocitos de memoria desencadenan la respuesta inmunitaria secundaria, que como dijimos es veloz e intensa. En tanto que los linfocitos efectores se clasifican en subgrupos, que son los siguientes. Los linfocitos T citotóxicos o asesinos, que vamos a hablar con detalle ahorita, que son igual que las células natural killer, agresivos. No preguntan quién es, van y directamente atacan al elemento extraño. Directamente, sin preguntarle quién es. Por eso se llaman también asesinos. Son los más agresivos, igual que las natural killers. Luego tenemos a los linfocitos T auxiliares y los linfocitos T supresores. Todo este es el conjunto de linfocitos T que van a desarrollar la respuesta inmunitaria de tipo celular. Ahora, viendo con detalle cada una de estas células,
estoy viendo que saquen foto. Están sacando. No están bien, les estoy dando tiempo para que saquen su fotografía. Bien, ahora vamos a hablar de esto que es bien importante. Yo les quiero hacer una recomendación a ustedes también, justamente para que despierten su sistema inmunitario. Los linfocitos T citotóxicos o asesinos tienen la misma agresividad que las células natural killer, las células asesinas naturales, y por eso se las compara con las células asesinas naturales por su agresividad. Y estas células son las que van a producir la respuesta inmunitaria de tipo celular, o sea, son las capas, digamos. Las otras son ayudantes nomás, es como el docente. ¿No? Entonces las asesinas naturales son las más capas del sistema inmunitario. Bueno, luego les explico por qué. Pero los linfocitos T citotóxicos van a dar la respuesta inmunitaria celular, que obviamente es bastante intensa. Aquí vemos las células llamadas linfocitos T citotóxicos o asesinos tienen un marcador o una proteína membranal que se llama CD8, aquí está, CD8, que tiene la peculiaridad de fijarse a cualquier antígeno. Pese a que es un sistema específico, pero ella tiene la capacidad de moldearse al antígeno, por eso es agresiva, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un virus, una bacteria, un hongo, cualquier macromolécula extraña, entonces el 8 es moldeable y se fija al antígeno, a cualquiera. Y cuando se fija al antígeno va a producir citocinas. ¿Una citocina qué es? A ver, una citocina es una proteína citocina es el nombre común de una proteína defensiva que puede ser de diferentes grupos. Bueno, citocina es como el nombre mayor, pero que puede dar origen a otras proteínas que son más específicas, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, estas citocinas en estas células son las perforinas y las granzimas, aquí está, perforinas y granzimas, o fragmentinas también se llaman. Entonces, estas citocinas de estas células, les repito, son las perforinas y las granzimas o fragmentinas. Ahora bien, las perforinas van a producir poros en la membrana de la célula extraña, sea hongo, bacteria, célula cancerígena. Producen perforaciones. Y por esas perforaciones ingresan líquidos que alteran la osmolaridad celular, ¿verdad? Entonces, por los huecos, por esas perforaciones, van a introducirse, por ejemplo, líquidos, como ser agua y otros líquidos, que alteran la osmolaridad. La célula se hincha y explota, o sea, es como un medio hipotónico. Como hay huecos, ingresan líquidos, la célula se hincha y explota. Y la destruye de esa manera. Explosión, hemolisis de esas células. Eso hacen las perforinas. Pero por otro lado, como contribución, las granzinas o fragmentinas también producen un transporte por endocitosis. O sea, hay una endocitosis de estas sustancias, de granzinas y esas granzinas ingresan a la célula por endocitosis y van a producir una muerte celular llamada apoptosis, muerte celular programada. Es como si se mete una estructura ajena que convulsiona todo el interior de la célula extraña y la va destruyendo. O sea, imagínense dos cosas combinadas. Uno se hincha y explota, y por otro lado ingresan estas fragmentinas o granzinas que alteran completamente la estructura del interior de la célula para destruirla. O sea, por todos lados ataca, ¿verdad? Bien, esa célula muerta, ¿verdad? Y es muerta, sea virus, bacteria, bueno, el virus no es célula, ¿no? Sea bacteria, hongo o celular con cáncer, cancerígena,
la mata y ya queda como un residuo que es fagocitada por los macrófagos. Y ahí acabó. Se destruye la célula extraña. Eso es bien importante. Quiero explicarles una cosita. Eso de la inmunidad celular, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, es diferente a la inmunidad humoral. La inmunidad celular es de este tipo, o sea, un elemento extraño ingresa, pero estas células la atacan directamente y con esas dos vías la destruyen. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las células cancerígenas. Nosotros continuamente vamos produciendo células cancerígenas. Ahorita tenemos células cancerígenas en el organismo. Pero ¿por qué no se desarrollan? Porque están estas células que, sin darnos cuenta, van matando a las células cancerígenas y no pasa nada, ¿verdad? Ahora bien, eso yo les recomiendo sobre todo a los futuros papás o futuras mamás que a veces sobreprotegen a los niños y los hacen débiles inmunológicamente. ¿Por qué? Si se fijan, si bien esta célula es así, puede como adiestrarse, todo se adiestra. Esas células asesinas ya están de por sí ahí, pero si se las adiestra, se las fortalece, van a ser más efectivas en la defensa. Pero si no las fortalecemos, van a ser débiles. Ahora, ¿cómo fortalecemos estas células? Habíamos visto al principio que hay inmunidad celular, les voy a explicar más adelante, pero un poquito introducir esto. La inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad celular es de este tipo, linfocitos T, pero que defienden directamente al organismo. Por ejemplo, esta inmunidad se adquiere con la enfermedad. Cuando una persona se enferma, por ejemplo, hay gente que se ha enfermado con el virus del COVID, ¿verdad? No ha muerto, ha salido y ha fortalecido este tipo de sistema inmunitario de tipo celular. Y por ello, cuando ha venido otra vez el otro virus con otras variaciones, ya no le ha hecho nada, o sea, ya no lo ha matado. En cambio, la inmunidad humoral es más lenta, vamos a ver más adelante. Aquí es directo, en cambio la otra es lenta. Hay una serie de reacciones y es más lenta y no dura toda la vida. Por eso las vacunas, por ejemplo, que despiertan el sistema, la inmunidad humoral, la que vamos a ver enseguida, es un poco más lenta, tienen que pasar días para que se active. O sea, te vacunan inmediatamente, ya no estás defendido, tiene que pasar un periodo, por ejemplo, de 30, por lo menos 15, 20 días según este tipo de vacuna, recién empieza a defenderte al organismo. O sea, es lento. En cambio, esta inmunidad que es celular es inmediata. Se lo adquiere con la enfermedad directamente o con otro microorganismo, algo así que va despertando, va fortaleciendo este sistema. Por eso decía yo que a los futuros papás, por ejemplo, no los sobreprotejan a los niños, les están haciendo un daño. Yo conozco algunas mamás, sobre todo, o algunos papás que un poquito más y al niño lo tienen como en un pedestal o como en un capullo de algodón. No quieren que nadie ni les mire ni los toque, ni que no se acerque el gato, que el perro, cuidado, que los pelos le van a dar alergia, todo. Malos padres, para mí. Son un defecto del padre, le están dañando su sistema inmunitario. El caos que pasa con un papá o una mamá que, por ejemplo, al niño lo deja que juegue con el perro, con el gato, que vaya a la plaza, que esté con las palomas volando sobre ella dándoles alimento. ¿Cuál es el mejor padre para su gusto? Uno diría, no, pero qué cochino, ¿no? Que el perro, que los pelos, que la alergia. Pero los buenos padres, la naturaleza es sabia, y los buenos padres son aquellos que dejan fortalecer el sistema inmunitario. Y ese sistema se fortalece con el contacto directo de los antígenos que ingresan al organismo, o sea, por la boca, por la nariz, por la piel, por donde sea, y fortalece estas células. Fortalece, y por lo tanto ese niño va a ser fuerte. Es lo que pasa, por ejemplo, con los niños de las campesinas, ¿verdad? De las potosinas que están ahí en el frío. Yo me admiro bañándoles en el frío, comiendo ahí en medio de los perros, de la basura, comiendo. Pero es cierto. No les pasa nada, están rocas son esos niños. En cambio, los niñitos de mamá y de papá, como decimos, protegidos. Ay, no, le han mirado feo. ¿Por qué le has mirado feo?
débiles, cada vez en el médico, con alergias, con parasitosis, con diarreas, con enfermedades cutáneas, todo una desgracia. Enfermo, pues un enfermizo ya crónico. ¿Por qué? Porque no ha despertado su sistema inmunitario. Entonces, como consejo sano les digo, el que quiere lo toma, el que quiere no, porque a veces la medicina exagera con esto. Realmente la medicina, la inmunología exagera, no, que no, pero no se dan cuenta que están dañando el sistema inmunitario. Eso es como el músculo, tiene que fortalecerse. Entonces, ese sistema, o digo, este tipo de inmunidad de tipo celular, se lo adquiere directamente con el microbio, con el virus, con el parásito, con la bacteria. Y el organismo está preparado para defenderse. Pero si no quiero que entre ninguna bacteria, ningún virus, ningún hongo a mi vida, a mi cuerpo, va a ser pues una desgracia. O sea, mi sistema va a ser bien débil. Luego va a venir el COVID y me va a matar en un segundo, como ha pasado. Los que han muerto, por ejemplo, ¿qué pasa? Tenían una deficiencia inmunitaria. ¿Por qué creen que tienen enfermedad de base? Porque el sistema inmunitario estaba bajo. El sistema inmunitario es capaz de defender al organismo ante elementos extraños, hasta las células cancerígenas del propio cuerpo. Entonces, yo les aconsejo, dejen que las cosas fluyan, la naturaleza es sabia. Si el niño tiene que tocar al gato, jugar con el perro y dar alimento a las palomas, déjenlos. Es parte de la vida y está fortaleciendo el sistema inmunitario. Y esos niños difícilmente se van a enfermar, van a ser más fuertes. En cambio, los que son niños de papá y mamá que ni lo mires, enfermos crónicos, alergias, diarreas, parasitosis, cada vez con erupciones, el niño cada vez pinchazos, cada vez enfermo, o sea, porque no ha fortalecido su sistema inmunitario. Entonces ya saben, muchachos, la inmunidad celular se adquiere con la enfermedad o con el microbio directamente. En cambio, la otra con la vacuna es muy lento y no dura toda la vida. En cambio, esto dura toda la vida. O sea, el mismo organismo ya no te hace nada. Recomendación entonces, muchachos, no sobreprotejan a sus hijos, les están haciendo un daño, por si acaso. Con polera, que el frío les llegue, que se mojen en la lluvia, ¿está bien? Si está debilitado, obviamente, pues, la vacuna de la influenza, por ejemplo, te despierta el sistema inmunitario, pero si te enfermas, es mejor, despierta el sistema celular. Entonces directamente, yo por ejemplo nunca me vacuno para la influenza, casi nunca me enfermo. O sea, casi nunca me resfrío, es decir, igual ando en la lluvia, me mojo, ando al frío, me levanto a 6 de la mañana, pero debo estar fortaleciendo mi sistema inmunitario, que no me enfermo, hace años que no me resfrío, perdón que diga la verdad. ¿Será que eso he aprendido bien? Una pequeña consulta. ¿Qué es lo que nos puede dar un resfrío? ¿El frío o lo que viene con él? Es que en el frío, bueno, en realidad son virus. Por ejemplo, cuando uno tiene frío, de por sí baja el calor, bajan las defensas naturales, inmunidad específica, ¿verdad? O sea, pero lo que proliferan son virus, ¿verdad? El virus de la influenza que va mutando y cada vez va cambiando. Entonces, si tu sistema inmunitario está fuerte, no pasa nada, te ataca y es destruido. Pero si tu sistema inmunitario está deprimido, resfriado, cada vez resfriado. Entonces, o sea, el frío, el viento, la lluvia son condiciones ambientales que deprimen el sistema inmunitario porque baja la inmunidad, digamos, ¿no? La protección natural que tiene la persona, pero el causante no es el frío, ni el viento, ni la lluvia, es el microbio. Entonces el microbio viene, pero como el frío y todo te ha debilitado, entonces ataca fácilmente, y tu sistema inmunitario está débil y te da la enfermedad. Pero si viene el frío, la lluvia, todo, pero el sistema está fuerte, viene el virus, te ataca, pero las células lo matan y no pasa nada, así que es normal. ¿Y qué pasa en el caso de la meningitis? ¿Pasa lo mismo? La meningitis es una enfermedad bacteriana, puede haber viral también, pero ya es otro tipo de factores que influyen, ¿no? Entonces no es como la influenza, que es un virus. En cambio, la meningitis, por ejemplo, que hay unos cadetes que están enfermos por una bacteria. Entonces, claro, es grave porque hemos hablado de las meninges, ¿verdad? Si inflaman las meninges se infectan, o sea, infecciones, microbios,
y el pronóstico es bien reservado, seguro va a dejar secuelas. Es diferente, pero igual si tu sistema inmunitario está fuerte, por más que venga la bacteria del gonococo, el meningococo creo que es, de la meninges, viene, te ataca, y si tu sistema está fuerte, defiendes, pues te dan unos antibióticos y no pasa nada, pero si estás débil, no, pues ya chao nomás directamente al cementerio. Pero es así, es una enfermedad mortal la meningitis, porque ataca las meninges y eso es... Bueno, entonces muchachos, recomendación, fortalezcan su defensa, su defensa. Ahora bien, los linfocitos T auxiliares, bueno, hablando del otro tipo de linfocitos, los linfocitos T auxiliares, aquí tengo un ejemplo. Esos linfocitos tienen una proteína superficial que se llama CD4, por eso también esas células se llaman células CD4. Tiene una proteína, les repito, superficial, que es la CD4. Y estos linfocitos T auxiliares son muy importantes en la defensa porque producen citocinas, ¿verdad? Ya tengo hecho el nombre común de citocinas, pero en realidad son el interferón gamma y las interleucinas. Entonces, estas citocinas producidas por esas células son bastante importantes. Las interleucinas y el interferón gamma. Las interleucinas activan a las células plasmáticas. O sea, estas sustancias químicas las activan y hacen que se produzcan inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿verdad? O sea, sustancias defensivas. Y por otro lado, el interferón gamma activa a los macrófagos para la fagocitosis y por lo tanto hay dos procesos gracias a esta célula, a estas células que producen interleucinas que activan las células plasmáticas y la defensa de tipo humoral, ¿verdad? Y activa el sistema de macrófagos, o sea, si no se activan estas células no hay ni células, ni inmunidad humoral, ni tampoco hay fagocitosis, o sea, son dos procesos defensivos. Entonces, es bien importante el papel de estas células por estas sustancias, les repito, interleucinas e interferón gamma. Por eso estas células, si mueren, todo el sistema inmunitario se cae. Parecen sencillitas, ¿verdad? Pero son bien importantes los linfocitos T auxiliares. Sin ellos, se cae el sistema inmunitario. Ahora bien, por ejemplo, el virus del VIH, que hace algunos tiempos estaba en boga, ataca estas células CD4. Otros virus también las atacan, pero este virus es más radical. Este virus es un retrovirus, si no me equivoco, que ataca a estas células, a estas auxiliares. Y obviamente, si ataca a estas células, no va a haber ni defensa ni humoral, no se produce inmunoglobulinas, ni tampoco hay fagocitosis. Entonces, imagínense, dos de los procesos tan importantes no hay si estas células mueren, las células auxiliares. Y justamente las células linfocitos T auxiliares, o también llamadas células CD4, justamente tienen esta proteína, el receptor CD4, y por ese receptor ingresa el virus del VIH. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Virus de inmunodeficiencia humana. Ahora bien, este virus produce una enfermedad que se llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, ¿verdad? Entonces, síndrome de inmunodeficiencia, ahí lo indica su nombre, síndrome, un conjunto de cosas, inmunodeficiencia, baja el sistema inmunitario, pero de manera adquirida, porque también hay congénita, el síndrome de inmunodeficiencia congénita. Son muchachos que tienen que vivir aislados del mundo, ¿no? Como una campana, porque cualquier cosa lo mata, ¿no? En cambio es adquirida porque la gente adquiere ese virus, ¿verdad? Entonces, ese síndrome de inmunodeficiencia, este virus del VIH ataca estas células CD4 y produce el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero lo que mata a la persona en las etapas finales son las enfermedades oportunistas, no el virus. Lo que hace el virus solamente baja tu inmunidad, baja. Pero ¿qué mata al paciente? Otras enfermedades cuando hay baja del sistema inmunitario, por ejemplo, el cáncer. Como ya no hay células que fagociten a las células cancerígenas que maten, se aparece el cáncer y ahí nomás chao, ¿no?
Por otro lado, también se activa inclusive la tuberculosis. Enfermedades que estaban erradicadas se activan. Y la persona muere generalmente con una neumonía, por ejemplo, por tuberculosis. O sea, son enfermedades lapidarias, terribles. Diarreas continuas, caída de cabello, pérdida de peso, o sea, un desastre. Justamente, ¿por qué? Porque ha bajado tu sistema inmunitario. No es que el virus te produce eso. El virus solamente baja la inmunidad. Pero como hay baja de inmunidad, atacan los oportunistas. El cáncer, la tuberculosis, la leishmaniasis, las diferentes enfermedades. Y el paciente, su pronóstico es bien reservado. Pero ahora también un dato adicional, podríamos decir, que las personas actualmente pueden vivir mucho tiempo cuando utilizan los medicamentos. Nosotros no podemos discriminar a las personas. Y obviamente esas personas que tienen esta enfermedad pues viven muchos años actualmente porque hay retrovirales, por ejemplo, que van tomando y que de alguna manera están como neutralizando al virus. Claro que tienen que tener muchos cuidados, pero pueden vivir todavía durante mucho tiempo, ¿no? Creo que ahora un poco hemos evolucionado en la tolerancia y creo que ya no hay tanto recelo, ¿verdad?, contra ellos, porque antes, por ejemplo, en los años 80, más o menos cuando ha aparecido, era terrible, era más una psicosis, porque ya nadie quería ni comer de los platos, y a los restaurantes iban con sus propios utensilios y todo, ya estaba produciendo una psicosis colectiva, pero ahora se ha estudiado bien y todo, y bueno, un poco ya hay más tolerancia, ya sabe que la persona puede, claro, con los cuidados, obviamente, ustedes saben, preventivos, pero ya es más tolerante, ¿verdad? Células T supresoras, o linfocitos T supresores. Estos linfocitos T supresores son células también que se caracterizan porque van a seducir la inmunidad humoral, o sea, es contrario a los auxiliares, son opuestos a los auxiliares. Más bien disminuyen la respuesta inmunitaria, porque si es muy intensa también puede ser dañina al organismo, ¿verdad? Todo exceso es dañino. En cambio, esas células de alguna manera disminuyen la respuesta inmunitaria. Por eso se llaman células T supresoras. Y esas células van a producir algunas sustancias, por ejemplo, el factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento transformante beta, y la interleucina 10. Esas sustancias bloquean a las citocinas de los linfocitos T auxiliares, o sea, los frenan. Estas sustancias son como un bloqueo a los linfocitos T auxiliares, y por lo tanto, si no hay linfocitos T auxiliares, o sea, no producen sus sustancias, pues ya disminuye la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Porque todo exceso es dañino. Si hay mucho exceso de inmunidad también es dañino al organismo, ¿verdad? Y obviamente si hay un bloqueo de estas citocinas, tampoco se va a activar la respuesta inmunitaria humoral, y por lo tanto no hay mucho anticuerpo, y obviamente baja la respuesta. Si es muy exceso también puede ser dañino al organismo, entonces todo tiene que tener equilibrio, ¿verdad? Los linfocitos B. Bien, los linfocitos B, eso es bien importante, van a desencadenar la respuesta inmunitaria de tipo humoral. Humoral viene de humor, de sustancias líquidas, ¿verdad? Como un humor. Esta respuesta inmunitaria humoral es producida por los linfocitos B. Recuerden, eso nunca tienen que olvidarse. Los T es respuesta inmunitaria celular, que es rápida y bueno, es más efectiva y se adquiere con la enfermedad, por ejemplo, o con el contacto directo con el microbio. En cambio, los linfocitos B van a dar la respuesta inmunitaria humoral, que es más lenta, no dura todo el tiempo y se la adquiere con la vacuna, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si bien se desencadena en otros órganos, pero la vacuna, por ejemplo, que nos han puesto contra el coronavirus, despierta solamente esta respuesta, la respuesta inmunitaria humoral, no la otra. No es tan, por eso hay que vacunarse cada año, dicen, ¿no? No es tan efectiva, bueno, es más lenta y es más temporal, no es tan toda la vida, ¿verdad? Como la otra. Ahora, los linfocitos B se originan en la médula ósea y también adquieren inmunocompetencia en la médula ósea. Luego migran a los órganos linfoides secundarios
vaso, ganglio, amígdalas, y ahí van a producir una expansión clonal al contactarse con el antígeno, y van a producir dos tipos de células. Los linfocitos de memoria, que igual dan la respuesta inmunitaria secundaria de tipo humoral, respuesta inmunitaria secundaria humoral, y por otro lado las células plasmáticas que producen anticuerpos o inmunoglobulinas. Es como ya son los anticuerpos. Entonces es lo que produce la vacuna. En el caso del COVID, por ejemplo, hablando un poquito, la vacuna que nos dan despierta solamente este tipo de inmunidad, la inmunidad humoral, y por eso tenemos que vacunarnos cada año, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Y de alguna manera no dura todo el tiempo y es más débil, o sea, se va como decayendo poco a poco. En cambio, la otra que se adquiere con la enfermedad, la inmunidad celular, es más intensa y se mantiene durante toda la vida. Yo entiendo eso. Entonces, ¿cuál nos conviene? La inmunidad celular, porque es natural, es con el contacto del microbio directo. Entonces ya saben, muchachos, dejar que sus niños jueguen con gatos, con perros, con todo. Si les da un poquito de molestia, se les va a pasar. Pero la alergia es una respuesta inmunitaria, es porque no está abajo, ¿verdad? Entonces, la alergia se puede eliminar con el mismo. O sea, ya no te da nada, ¿no? Bueno, ahora bien, las células plasmáticas producen sustancias químicas llamadas inmunoglobulinas. Y eso van a apuntar, por favor, no está en el libro. Estas inmunoglobulinas también se llaman anticuerpos. Y si se fijan, tiene molecularmente una estructura en forma de Y. Esa macromolécula tiene dos fracciones, el fragmento Fab y el fragmento FC. El fragmento Fab son como los brazos de la Y, y el fragmento FC es como el tronco de esa Y que está pegada a la membrana celular del linfocito B. Ambos están unidos por puentes de disulfuro. Ahora bien, la fracción Fab significa fracción que se une al antígeno. Eso es en inglés, fracción que se une al antígeno. Esta parte. En tanto, la fracción FC significa fracción cristalizable que se une es donde se fija el complemento. Acá se fija el complemento, ¿no? ¿Y qué es el complemento? Van a preguntar. El complemento son proteínas plasmáticas que neutralizan a los virus o bacterias. Entonces, en esa fracción FC se fija el complemento, que les repito, son proteínas plasmáticas que se adhieren o neutralizan a los antígenos, bacterias, hongos, virus, lo que sea. Ahora bien, la fracción Fab, si se fijan, tiene subestructuras. Esa fracción Fab tiene diferentes regiones. Una región que es variable y una región que es constante. Entonces, lo que aquí está, por ejemplo, de color plomo, es la región constante de cadena pesada, región constante de cadena pesada, y el azul es una región constante pero de cadena liviana. Ahí está, región constante de cadena liviana. Y por otro lado tiene dos regiones variables, en las cuales se fija el antígeno. En tanto que la fracción cristalizable tiene 4 regiones
constantes de cadena solo pesada. Regiones constantes de cadena pesada. Entonces, si se fijan, ¿por qué esas clasificaciones así de tan específicas? Porque actúan con, cada cosita tiene una función, actúa con diferentes elementos que vienen en las células agresivas, en los antígenos, en los virus, hongos, parásitos y todo aquello. Ahora bien, existen los siguientes tipos de inmunoglobulinas, y aquí tengo la estructura molecular, vean que son diferentes. Esas inmunoglobulinas son las siguientes: la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina M. Estas inmunoglobulinas están presentes en el organismo, pero hay algunas que están en mayor cantidad en algunas sustancias. Por ejemplo, la inmunoglobulina A está más presente en las glándulas salivales, por ejemplo, como ejemplo. ¿Verdad? Células presentadoras de antígenos. Ya estamos sobre la hora. Bueno, podemos verlos en la siguiente clase, aunque ya es lo último de esta partecita. Vamos a ver que hay células que también forman parte de ese sistema inmunitario y que tienen la función, pues, de ayudar al sistema inmunitario. Vamos a ver que hay diferentes tipos de células presentadoras de antígenos, que son las que fagocitan y procesan y presentan los antígenos a los linfocitos T o B. Y esas las vamos a ver con detalle en la próxima clase. Bien, entonces ahora nos ponemos de acuerdo. Hoy es martes, ¿verdad? Martes. Va a haber la próxima semana un feriado del jueves, entonces no vamos a pasar prácticas. Y el martes y el 27